Dios le bendiga, es un placer saludarle a usted en este día. Es bueno compartir con usted una vez más. En esta ocasión estamos desarrollando este tema, empoderados de la visión. Así que vamos a ver algunas situaciones, reconocer que Dios a nosotros nos ha mandado a predicar el Evangelio como parte de la Gran Comisión. Y como iglesia cristiana, como hijos de Dios, debemos de ser parte importante de la Gran Comisión. La iglesia, a nivel histórico, ha luchado con esta tarea, con esta faena. En algunas ocasiones se ha dormido casi por completo, pero en otros momentos la iglesia resurge. En algunas condiciones la iglesia predica en algunas regiones, en otras regiones se estanca. Hoy vamos a ver una estrategia que desde nuestra condición ministerial le llamamos la visión. Y este consiste en el trabajo de evangelismo y discipulado a través de los grupos pequeños, también llamados grupos de crecimiento familiar. Entendemos que Dios da una visión al hombre, Dios da una visión al ser humano para que este ser humano se desarrolle y crezca. Vamos a desarrollar algunos temas en en esta ocasión, que los vamos a ver progresivamente. Vamos a ver el concepto de visión, qué es lo que Dios quiere de esa visión plasmado en el Antiguo Testamento, 5 elementos esenciales para recibir la visión, en qué consiste la salvación, 4 objetivos de la visión en la iglesia. A partir de ver estos temas genéricos, generales, vamos a ir al tema específico sobre los grupos familiares y vamos a responder a esta pregunta doble: ¿por qué y cómo inician los grupos familiares? Los beneficios de trabajar con la visión de los grupos familiares. Vamos a ver cómo iniciar grupos familiares y cómo desarrollar este proyecto y esta visión en nuestra iglesia local, cómo hacer que esos grupos sean operativos. Temas como estos vamos a ir desarrollando, pero desde nuestra postura como Ministerio La Cosecha, desarrollamos eh, la visión desde las entrañas de cada uno de los miembros. Y esta declaración de fe la debe de vivir cada hombre, cada mujer, tomando en cuenta para la congregación que está dirigido eh, esta pequeña capacitación. Usted lo puede mencionar desde su ciudad, desde su país, pero nosotros decimos que somos un ministerio llamado por Dios y nacido de parte de Dios para conquistar, en el caso de nosotros aquí en Honduras, Honduras y las naciones para Cristo. En caso de para quién está dirigida esta pequeña capacitación, para conquistar Colombia y las naciones para Cristo. Cada barrio, colonia, ciudad, pueblo, aldea y caserío lo llenaremos de hombres y mujeres capacitados y ungidos por el Espíritu Santo para echar fuera los espíritus y fuerzas del mal que han invadido ilegalmente y gobernado tales territorios. Estableceremos y ensancharemos el reino de Dios, ganando estas almas para Cristo. Tú y yo lo haremos, no retrocederemos jamás. Somos un ministerio que avanza y Dios nos ha dado una cosecha, esa cosecha es nuestra, pero debemos tomarla. Y esta declaración de fe implica el llamado de Dios para nosotros como iglesia, reconocer de dónde venimos. No podemos apoderarnos de un llamado, de una visión, si no sabemos de quiénes somos nosotros y de dónde venimos. Entonces, entender que nosotros
nacimos del corazón de Dios. Por lo tanto, el proyecto que tenemos nació del corazón de Dios. Y al entender nuestra función, quiénes somos, entonces entendemos cuál es nuestro proyecto. Y nuestro proyecto es cumplir el trabajo de evangelismo, de discipulado, de la gran comisión. En la actualidad el mundo está necesitando desesperadamente el mensaje de salvación y la iglesia desea transmitirlo y experimentar un avivamiento, pero con los modelos convencionales que se utilizan en el desarrollo y dirección de la iglesia no se han logrado los resultados deseados. Por otra parte, hablar del crecimiento de la iglesia se ha convertido en una expresión muy popular. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo lograrlo? Dios nos ha llamado a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo poder alcanzar a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestro caserío, a nuestros pueblos? ¿Cómo alcanzarlo? Utilizando las mismas estrategias que Dios nos ha propuesto. El evangelismo y crecimiento de la iglesia no es algo automático, sino más bien es el resultado de vivir algunos principios fundamentales, como ser la relación, la atención personal, la consolidación. ¿A quién va a haber un verdadero evangelismo y discipulado? Discipulado cuando nosotros tengamos relación con la comunidad, con las personas de nuestra comunidad, cuando demos una atención personal a esos individuos, cuando les consolidemos a través de la predicación, de la enseñanza. ¿Cuándo más? Cuando haya discipulado, cuando haya evangelismo y mentoría, cuando haya involucramiento. Tales principios se pueden aplicar con facilidad en el modelo de grupos familiares. Cuando hay este mover de relacional con las personas de nuestra comunidad, podemos desarrollar un verdadero proyecto de discipulado y de evangelismo y discipulado. Y así cumplimos la gran comisión. Los grupos familiares, los grupos de crecimiento familiar, son la plataforma ideal para desarrollar el proyecto de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia, el llamado de Dios. Yo estoy convencido que en este último tiempo el Espíritu Santo nos está llamando a cosas mayores. Y a través de los grupos familiares, los miembros de la iglesia pueden predicar en las casas de nuestros barrios y ciudades, como lo hacía la iglesia primitiva, haciendo la iglesia efectiva en el evangelismo y consolidación de sus miembros. Las reuniones de los hogares se vuelven la unidad básica de las cuales se compone la iglesia. No hay nada mejor para una iglesia que tener grupos pequeños en los que esos pequeños grupos puedan desarrollar coinonía, comunidad, comunión. Los grupos familiares proveen ese ambiente, dando fuerza a los vínculos de la misma, fortaleciendo a la iglesia en general, con el deseo de aportar a la causa del reino de los cielos. Compartimos lo que hemos vivido. Esto lo escribe nuestro pastor y apóstol Misael Argeñal, pastor del Ministerio Internacional La Cosecha en San Pedro Sula, Honduras, con más de 100 iglesias interna y externamente. En cada capítulo de este manual usted podrá encontrar un sencillo y práctico para desarrollar en la iglesia el modelo celular. Dios quiere que a través de los grupos familiares usted pueda desarrollar el potencial de cada uno de los miembros de su congregación. Una parte fundamental en el desarrollo de la visión lo encontramos en Habacuc capítulo 2, versículo 1 al versículo 13. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella.
aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios ha provisto una visión para que nosotros desarrollemos el proyecto que Él tiene para nuestra vida. Podemos encontrar desde muchos aspectos el concepto de visión, teológicamente y a través de la literatura, pero mire esta práctica de declaración de esta palabra. Es una misión recibida de parte de Dios hacia donde van todos nuestros esfuerzos y todas nuestras metas. Cuando nosotros comprendemos que los grupos familiares es la visión de Dios para el crecimiento de nuestra iglesia y la formación de discípulos, todo nuestro esfuerzo va a ir encomendado en desarrollar que cada miembro de la congregación comprenda qué son los grupos familiares, en qué consisten los grupos familiares, cómo se desarrollan los grupos familiares. Todas esas cosas es muy importante que cada miembro la conozca. Visión es ver más allá de nuestras capacidades humanas, es ver a través del corazón de Dios, es ver lo que Dios ve. Yo le pregunto a usted, ¿está dispuesto a ver conforme al corazón de Dios? Visión es traspasar los límites de nuestro entendimiento y razón para entrar en lo sobrenatural de Dios. Esta visión nace de una carga en el corazón, pero también es la respuesta a las necesidades del mundo por causa del pecado. Dios está desarrollando un proyecto para que como iglesia usted lo pueda llevar a cabo. Cuando Dios ha determinado hacer algo en una nación o en una ciudad, Él lo hará a través de un hombre. Dios pondrá la visión de lo que Él quiere, de lo que Él quiere hacer en el corazón de ese hombre y ha de convertirlo en un líder capacitador que ayudará a otros a cumplir el propósito de Dios. La visión que Dios va a dar, la va a desarrollar a través de la cabeza de casa. Ahora bien, los líderes deben estar también comprometidos y la congregación por completo debe estar comprometida a esta visión. Sus sentidos deben estar comprometidos a esta visión. La visión de Dios en el Antiguo Testamento. Y nos recordamos mucho de el pasaje de Éxodo capítulo 3 del versículo 1 al versículo 12, donde vemos la historia de Moisés cuando apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Esta historia se identifica con la vida de todos aquellos siervos que buscan con un deseo santo vivir una experiencia sobrenatural. Ellos, al igual que Moisés, descubrirán que la visión de Dios sigue siendo la misma y que su corazón sigue latiendo, deseando salvar, liberar, sanar, multiplicar y producir un crecimiento extraordinario en su iglesia. Dios había determinado libertar a Israel de la cautividad de Egipto. Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro en el desierto. Al llegar a Horeb, el monte de Dios, también llamado Sinaí, el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza que ardía y la zarza no se consumía. ¿Se acuerda usted, verdad? Hay tanta tela que cortar en esa historia. Algo importante que vemos es que Moisés tenía sus ojos levantados, su mirada hacia arriba. Creo que un hombre de Dios, una mujer de Dios, que tiene la mirada puesta en el lugar correcto y su corazón puesto, alineado a la voluntad de Dios, entenderá el proyecto que Dios tiene para su vida, para su iglesia. En este pasaje de Éxodo capítulo 3, del verso 1 al verso 12, encontramos 5 elementos esenciales para recibir la visión. Dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor a causa de sus exactores. 3, pues he conocido sus angustias. 4, y he descendido para librarlo. Y 5, ve por tanto ahora y te enviaré. Dios tiene un encargo en esta ocasión, en el contexto que estamos leyendo, rescatar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero él va a utilizar a un hombre que esté dispuesto
a un hombre que tenga alineado su corazón al deseo de Dios. Eso debemos entender nosotros. Si tenemos alineado nuestro corazón al deseo de Dios, porque Dios quiere enviarle a usted a desarrollar el proyecto de salvación, de perdón. Por eso necesitamos empoderarnos de la visión. ¿En qué consiste la salvación? Para la iglesia la visión debe ser clara y específica y estar enmarcada en una sola frase: ganar almas para Cristo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dijo Isaías, porque me ungió Jehová. Y todos entendemos que esa palabra se refiere a Cristo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dios quiere que esa palabra tenga vivencia en usted. La iglesia tiene que moverse a través de una visión. Tenemos que aprender a conocer lo que Dios quiere de nosotros aquí en la tierra y qué quiere hacer. No basta solo con gritar mi nación para Cristo. La meta de la iglesia es que todos procuremos trabajar hasta lograr lo que sea en realidad. ¿Y cuál es la visión? Su nación, su país, para Cristo. Dios quiere usarle, amado hermano. Dios quiere usarla. La iglesia primitiva se movía a través de una visión. Ellos sabían lo que querían y para qué habían sido llamados. Los que se convertían a Cristo inmediatamente eran adiestrados y la visión se les escribía en lo más profundo del corazón, de tal manera que la palabra de Dios corría y donde ellos llegaban enloquecían a los pueblos con la locura del evangelio. Y por eso la iglesia crecía y se multiplicaba en número cada día. Es necesaria la involucración de toda la iglesia para lograr que el propósito de Dios se cumpla en nuestra nación. Hechos 17:6 dice estas palabras: esos que han trastornado el mundo han venido acá también. Estos que han trastornado el mundo también han venido, y menciona su ciudad. Pero ¿qué necesitamos? Así como la iglesia primitiva tenía ese fuego, esa pasión ardiente por predicar la palabra de Dios, y era tan fuerte la pasión que las personas recién convertidas ya estaban involucradas. No hay nada mejor que aprovechar el primer amor de las y los convertidos para que estos desarrollen el llamado que Dios les ha dado. Les animamos, amados hermanos, para que usted sea parte de este proyecto de Dios. 4 objetivos de la visión en la iglesia: ganar, consolidar, discipular, multiplicar. ¿En qué consiste ganar? Es alcanzar a los perdidos y buscar la restauración de aquellos que un día conocieron a Cristo y se apartaron de él. Consolidar. El proceso de consolidar es iniciado después de que el nuevo creyente hace su decisión por Cristo. Este proceso dura 3 meses, tiempo en que capacitamos de la siguiente manera: semillas, que son 8 clases, 4 clases; Penieles, que es un proyecto interno de la iglesia; y el proyecto de renuevo, que es una capacitación de 8 lecciones, lo que en teología se llama doctrina leche o doctrina básica, para poner a las personas el fundamento sólido de un nuevo convertido, para después comenzar el proceso discipular, para que esos recién convertidos que ya tuvieron la base, que ya se consolidaron, puedan comenzar un proceso para convertirse en líderes. El discipulado es la revelación divina donde la palabra crece en cada creyente, produciendo obediencia, fe, multiplicación. Nosotros tenemos un manual que se llama Sembradores, con dos tomos: Sembradores 1 y Sembradores 2. En el primero se continúa con doctrina, con desarrollo de verdades prácticas, y en el segundo con desarrollo de el programa de los grupos familiares, para después multiplicar esas personas que ya están formadas, que ya están desarrolladas, que ya están discipuladas. Se les envía
a predicar, a abrir nuevos grupos, a ser parte del proyecto de evangelismo, de discipulado, de predicación. Una vez adiestrados y con base sólida en la palabra de Dios, los discípulos deben ser enviados a cumplir el llamado, así como Jesús los envió a cumplir la gran comisión en Mateo 28, 18, en Romanos 10, 14 y verso 15. Le hacemos esta pregunta. ¿Está listo para ser enviado? Prepárese, pues Dios le está llamando. Dios me le bendiga.